Bueno, vamos a continuar con la clase en su segunda parte. Esto es eh, por las dificultades que hay para subir los videos a YouTube. Entonces, cuando los videos son demasiado largos, cuesta subirlos, es más tardado el tiempo que se lleva a subir un video demasiado largo. Entonces, vamos a continuar con el tema que habíamos iniciado sobre la confiabilidad, ¿verdad? Y la validez de las pruebas. Entonces, continuando, decíamos que para establecer la confiabilidad y validez de las pruebas con precisión, es importante conocer todo el proceso de reclutamiento, selección aplicado a cada individuo y los resultados obtenidos por cada variable medida. En el siguiente cuadro tenemos un ejemplo de la medición de la variable aptitud comparada con la variable capacidad. Es decir, vamos a ver cómo la aptitud que vamos a definir más adelante, y la capacidad de las personas, que son dos aspectos que todos los humanos tenemos. Tenemos aptitud y tenemos capacidad. Veamos de qué estamos hablando con el cuadrito. Tenemos aquí en una columna la aptitud, luego tenemos la capacidad y ahí tenemos ejemplos de lo que significa en cada caso lo que es la aptitud. Por ejemplo, a la izquierda tenemos en la columna que dice predisposición natural para determinada actividad o tarea. Esa es una definición de aptitud. En el mismo caso tenemos en la columna derecha lo que es la capacidad, una definición de capacidad. Dice que es la habilidad adquirida para realizar un trabajo o tarea determinada. Entonces podemos ver ahí la comparación de las definiciones, donde nos damos cuenta inmediatamente que una se basa en el conocimiento adquirido, ¿verdad? En el aprendizaje. La otra ya viene por naturaleza dentro de cada individuo. Son una propiedad que tienen las personas, una aptitud para hacer las cosas, o una habilidad natural, ¿verdad? Continuando con la aptitud, decía que existe sin ningún ejercicio, es decir, no es necesario practicarlo porque ya viene dentro de la naturaleza de la persona, es decir, es algo genético que no necesita entrenamiento previo. En la capacidad, en ese sentido, tenemos que la capacidad es producto del entrenamiento, del aprendizaje. Entonces, como vemos, hay diferencias. Luego, en la aptitud tenemos que se evalúa por medio de comparaciones, ¿verdad? En cambio, la capacidad se evalúa mediante el desempeño en el trabajo. Luego, la aptitud permite pronosticar el futuro de la persona en el cargo, lo que puede llegar a ser una persona por esa aptitud que tiene. En la capacidad se refiere a la habilidad actual real de la persona, es decir, lo que sabe en este momento. Entonces aquí es importante entender que ambas cosas se complementan. Imagínense ustedes, aptitud combinada con capacidad, tenemos ahí una persona muy eficiente, muy eficaz, con un desempeño excelente en el cargo que va a desempeñar. Según el cuadro anterior, podemos ver que una prueba de conocimiento o de capacidad proporciona un diagnóstico real, ¿verdad?, de las habilidades de la persona. En cambio, una prueba de aptitud proporciona un pronóstico del desarrollo potencial de la persona. Es decir, son dos cosas diferentes. Un diagnóstico, ¿verdad?, es un retrato, una fotografía, por decirlo así, de lo que puede hacer esa persona en el presente. En cambio, una prueba de aptitud nos está dando una proyección de lo que podría ser más adelante esa persona con la aptitud, con esa cualidad de predisposición a hacer las cosas, a hacer bien las cosas. Todo esto está estrechamente relacionado con el tema de la unidad 4 de la materia, es decir, la siguiente
unidad que vamos a ver que se refiere a la capacitación y desarrollo del personal. Cuando veamos esa parte, vamos a ver qué importante tiene esto que estamos ahorita conociendo. Aquí tenemos para conocimiento de ustedes un ejemplo de un test psicotécnico que sirve para probar la inteligencia visual y asimismo verificar la validez del individuo, de una persona. Se le presenta es una prueba sencilla, sí, así como hay otras más. Este es nada más a manera de ejemplo para que ustedes tengan una idea de cómo son estos test psicotécnicos para verificar la validez, ¿verdad?, de una prueba. Entonces ahí tenemos, ahí ustedes pueden tratar de resolver esta prueba. Luego tenemos otro ejemplito, ¿verdad? Igual, este parece un poquito más complicado, hay que dedicarle más tiempo, pero igual, ¿verdad? Sirve para verificar la validez, ¿verdad? De la prueba que se le está haciendo a una persona para medir alguna variable. Por ejemplo, en este caso la variable sería probar la inteligencia visual, ¿verdad? Eso es lo que queremos medir y para verificar la validez de eso, de esa variable, ¿verdad? Concluyendo con esta unidad 3 de esta clase, el desafío está en lograr que los instrumentos utilizados en el proceso de selección, inducción, transferencia y promoción de personal tengan las características de validez y confiabilidad. Eso le pone el sello final a todo el proceso para garantizar que los resultados que vamos a obtener con las personas seleccionadas para trabajar en la empresa vayan a dar los resultados que esperamos de eficiencia y eficacia. Entonces buscamos que los resultados de las entrevistas y las pruebas de conocimiento sean precisas en la medición de las variables, manteniendo la coherencia entre cada una de ellas, que no haya diferencias marcadas. Entonces, para esta clase tenemos una tarea que es como siempre hay un periodo de 48 horas para presentarla después de recibida la clase. Entonces, tenemos la primera pregunta, ¿qué es la confiabilidad? ¿Qué es la validez? ¿Verdad? Desarrollar esa idea y responderla con toda la amplitud según el texto que acabamos de ver. Luego una segunda pregunta que dice, ¿la validez se verifica mediante qué? Esa es una pregunta que ustedes tienen que responder. Luego dar un ejemplo de aptitud y uno de capacidad para saber si ustedes han entendido los conceptos. Cuarto, la prueba de capacidad proporciona, ¿verdad? Ya vimos qué es lo que proporciona, entonces hay que desarrollar ahí la respuesta. Luego, por último, la prueba de aptitud proporciona, ¿verdad? Entonces responder esas preguntas. Así es que nos vamos a quedar hasta aquí, jóvenes, y espero que tengan un buen día. Nos vemos en la próxima clase. Buenos días.